Hoy vamos a meternos de lleno en la historia secreta que hay detrás del telégrafo. No solo vamos a ver cómo funcionaba, sino cómo un pequeño componente, casi olvidado, que se diseñó para solucionar un único problema, resultó ser la piedra angular de toda nuestra era digital. Es una historia fascinante. Muy bien, pues vamos al lío. Nuestra historia arranca con el hombre que es, sinónimo del telégrafo, Samuel FFB Morse. Pero lo curioso, el giro de guión, es que su primera pasión no tenía absolutamente nada que ver con la tecnología. Y es que resulta que antes de los puntos y las rayas, Morse era un pintor de bastante renombre. Su retrato del general Lafayette, por ejemplo, todavía está colgado en el Ayuntamiento de Nueva York. O sea, un artista hecho y derecho, en un mundo que estaba a punto de cambiar para siempre. Este era el gran problema de la época, para que nos hagamos una idea. La información, cualquier tipo de información, estaba atada a la velocidad del transporte físico. Las noticias, las órdenes, todo se movía, literalmente, a la velocidad de un caballo. Cambiar eso era el gran desafío. Y aquí es donde entra en juego la ciencia que lo cambió todo. Para conseguir esa comunicación instantánea a distancia, había que domar una fuerza que por aquel entonces era casi mágica: la electricidad. Esta era la pregunta del millón para todos los inventores de la época. A ver, no bastaba con mandar una descarga eléctrica por un cable. Había que conseguir que esa corriente significara algo al llegar al otro lado. ¿Cómo se podía codificar información ahí dentro? Pues la respuesta, la clave de todo, fue el electroimán, un concepto que es a la vez simple y superpotente. Si pasas corriente por un cable enrollado en un trozo de hierro, este se convierte en un imán. Cortas la corriente y ¡puf!, deja de serlo. Es básicamente un imán con un botón de encendido y apagado. Y este esquema lo deja clarísimo. Pulsas un interruptor aquí y a kilómetros de distancia, al instante, activas un imán. Pulsas, sueltas. Encendido, apagado. De repente, una acción en un sitio provocaba una reacción inmediata en otro. Ya teníamos la base, el alfabeto, para un nuevo lenguaje. Pero ojo, que el primer invento de Morse era bastante más aparatoso de lo que nos imaginamos. Vamos a ver cómo una idea un poco enrevesada se fue puliendo gracias a la propia naturaleza humana hasta convertirse en un sistema de una simplicidad genial. Morse estaba obsesionado con la idea de que un mensaje tenía que ser algo físico, algo que se pudiera leer con los ojos. Así que su primer receptor usaba el electroimán para mover un lápiz que iba dibujando el código en un rollo de papel. Era literalmente una máquina que escribía a distancia. En el otro extremo, para enviar el mensaje teníamos esto, el manipulador telegráfico, que sí, tiene un aspecto muy elegante, pero en el fondo no es más que un interruptor. Eso sí, súper bien diseñado para que los operadores pudieran teclear el código Morse a toda pastilla durante horas sin cansarse. Y aquí viene el momento clave. Los operadores, la gente que usaba el telégrafo día a día, se dieron cuenta de que no necesitaban mirar el papel para nada. Sus oídos eran mucho más rápidos. Podían descifrar el mensaje solo escuchando el ritmo de los clics que hacía la máquina. Un clic cortito era un punto, un clac un poco más largo, una raya. Así que, lógicamente, mandaron a paseo todo el rollo del papel y el lápiz y lo cambiaron con el resonador, un cacharreto que solo servía para una cosa: hacer clic y clac, bien alto. El sistema se había simplificado a su esencia más pura y, la verdad, mucho más eficaz. El sistema era un exitazo. Podía enviar mensajes más rápido que cualquier caballo. Pero muy pronto se topó con un muro, con un enemigo de la física que no se esperaban: la distancia. Verán, es simple física. La señal eléctrica pierde fuerza a medida que viaja por el cable. Y al cabo de unos 500 kilómetros, que son unas 300 millas, la corriente era ya tan débil que el electroimán del otro lado no tenía fuerza ni para hacer un clic que se pudiera oír. Y claro, esto era un problemón. Parecía un obstáculo insalvable. ¿De qué sirve la comunicación instantánea si no puedes cruzar un país? Y ya no hablemos de un océano. La gran promesa del telégrafo parecía tener un límite geográfico muy claro. Pues la solución a este problema es sin duda la parte más alucinante y con más repercusión de toda esta historia. Es un dispositivo llamado relé, y su concepto, sin que nadie lo supiera entonces, iba a cambiar el mundo para siempre. Para entenderlo, la fuente que hemos consultado nos propone una analogía que es perfecta. Imaginen a una persona en una caseta, en mitad de la nada. Escucha un mensaje que llega de Nueva York muy débil. Lo apunta en un papel y acto seguido lo teclea de nuevo en otro telégrafo conectado a una batería nueva para enviarlo con toda la potencia hacia California. Es un repetidor, pero humano. Y ahora la pregunta del millón. ¿Y si pudiéramos quitar a esa persona de la ecuación? ¿Y si el aparato que escucha el mensaje débil, el resonador, pudiera pulsar directamente el interruptor que envía el mensaje nuevo y fuerte? Pues eso es, ni más ni menos, lo que hace un relé. Fíjense en el diagrama. La corriente débil que entra no tiene chicha para seguir el viaje, pero sí tiene la fuerza justa para activar el electroimán del relé.
Y ese electroimán, en lugar de hacer ruido, lo que hace es bajar una pequeña palanca. Esa palanca cierra un segundo circuito, uno completamente nuevo, que está conectado a su propia batería, a tope de potencia. La señal débil no continúa, sino que activa una señal nueva y fuerte. Y aquí está el sistema completo. La señal débil que llega no se amplifica realmente, sino que sirve de gatillo para crear una copia perfecta pero con la batería al 100%. Colocando estos relés cada pocos cientos de kilómetros, problema resuelto. Un mensaje podía, por fin, cruzar continentes sin perder nada de fuerza. Bien, el problema de la distancia estaba solucionado, pero, y este es un pero gigantesco, alimentar el relé, Morse y su gente habían creado, sin ser conscientes de ello, algo mucho más profundo, algo que iba muchísimo más allá de enviar simples mensajes. Esta es la idea clave, el verdadero meollo de la cuestión, sacada directamente de la fuente. No es solo un repetidor, es un interruptor, que no lo acciona un dedo, sino que lo acciona otra corriente eléctrica. Y ese concepto es que lo es todo. Un interruptor que puede ser activado por otra señal eléctrica es la base de la lógica computacional. Un transistor en un microchip moderno no es más que una versión increíblemente pequeña y rápida de este mismo principio. El ADN de nuestros ordenadores, de nuestros móviles, de todo, nació aquí. Así que este humilde relé es el tatarabuelo directo de la computación. Ya tenemos un interruptor que se controla a sí mismo, la base de la automatización, de la lógica. Pero para pasar de simplemente repetir a computar de verdad, a calcular, este interruptor necesita aprender una nueva habilidad. Necesita aprender a contar. Y la pregunta es, ¿cómo le enseñamos a hacer eso? Esa es la siguiente pieza del puzzle en el camino hacia el ordenador.